¿Sabe algo? Bueno, esta noche vamos a continuar con el tema que hemos venido tratando, que es el tema de la doctrina apostólica. Comenzamos por Pedro, obviamente, y después estudiamos la doctrina de las apostólicas, o sea, las epístolas también de Juan. Y ahora estamos estudiando básicamente las epístolas del apóstol Pablo, que son muy importantes doctrinariamente para la iglesia, porque precisamente Dios sí le dio la estructura, no solamente la forma como debía ser construido el templo, sino toda la estructura de gobierno a, al apóstol Pablo. Y realmente así es como debería ser. Sin embargo, la iglesia no ha seguido esos principios de la estructura. Por eso yo he venido trabajando sobre eso, que inicialmente para mí fue algo interesante de conocer el tabernáculo. Con el tiempo se fue volviendo algo que me apasionó mucho y ya tenía unos visos de algo profético. Cuando alguien me dijo, usted está hablando de algo profético. Y tan cierto es que el libro de Hebreos, que es muy importante, yo creo que lo escribió no solo el apóstol Pablo, sino una reunión de varios apóstoles hebreos para llegar a escribir lo que vino por revelación de lo que es el libro de Hebreos y es muy importante. Yo tuve una época en que Dios me puso a que leyera y leyera el libro de Hebreos y en el libro de Hebreos aparece el tabernáculo como un aspecto muy importante. Y nos muestra que eso es sombra y figura de lo que iba a venir. Pero eso vamos a ir más adelante cuando esté por acá Esperancita. No sé por qué no ha llegado. Buenas noches, Laurita. Y buenas noches, Raulito. Raulito, ¿quieres hacer una oración para comenzar el seminario? Buenas noches, Eso. bendiciones, con mucho gusto. Bueno, Raulito, aquí estamos para... Padre bueno, Padre misericordioso, Rey de gloria, de justicia, de paz, ante tu presencia estamos, Padre amado, en este maravilloso martes, como todos los martes, Señor. Eh, Tenemos una cita con el cielo aquí en la tierra. Te damos gloria, honra, poder, alabanza, señorío, grandeza, Señor. Queremos colocar este tiempo de estudio, de escudriñar las escrituras, Padre amado, eh, dándote gracias, Señor, por la labor que hace el doctor Rafael Polo Vargas, Señor, de ocultar y de eh, traer eh, de manera pues preparada todo lo que Él nos trae, este pan de vida del cielo, Señor. Te damos gracias por la vida de Él, por su familia, por Gracias. todo lo que estamos hoy en esta noche reunidos aquí, Señor. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos protejas, Señor, a la vez que te damos gracias por este día 4 de noviembre, Señor, a porta ya de terminar este año. Y bueno, son más las cosas buenas, Señor, que las no aparentemente buenas, Señor. Así que muchas gracias, Dios, te damos en este maravilloso día y nos disponemos, Señor, para eh, escuchar y no solo escuchar, sino poder también participar Amén. de esta lección, Señor, doctrinal que nos tiene el doctor y todos los que participamos en ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mi querido Raúl.
por tu oración y vamos a darle inicio al seminario. Continuamos entonces el estudio de las epístolas, o sea, la doctrina apostólica. Esto es algo que aparece en Hechos capítulo 2, escrito por el médico Lucas, quien escribió este libro junto con el Evangelio de San Lucas y que habla precisamente de que la iglesia primitiva seguía estos preceptos que se habían trazado por los apóstoles, o sea, la iglesia es apostólica y sigue la doctrina apostólica. Por eso nosotros no podemos seguir la doctrina que quiso imponer el judaísmo y es seguir las enseñanzas y las costumbres y todo esto, sino que al venir Cristo, Él estableció la iglesia sobre unos principios que vienen de lo profético y se cumpla y de lo apostólico que inició Él para ir de ahí en adelante. Bueno, entonces vamos a ir al tema. Aquí tengo preparado, vamos a compartir. Me ayudan para ver si se puede ver. Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Entonces aquí eh, voy a ponerlo en presentación para que se vea. Ok, ahí se ve bien. Perfecto. Ok, Seminario Bíblico, la verdad presente, estudio de la epístola a los romanos. Bueno, este es quien les habla y hoy es el 4 de noviembre del año 2025. Esto quiere decir que nos entramos en el final de año. Ya pronto es diciembre. Entonces vamos a continuar hoy con el estudio de la epístola de Romanos en sus capítulos 4 y 5. Comenzaremos por este capítulo que es bien importante. Bueno, los capítulos de Romanos son muy importantes. Ya estudiamos el uno, 2 y 3. Ya se acuerdan ustedes, me imagino. Si no, lo pueden repasar. Andreita hoy no está con nosotros, pero o con Andreita o con María Angélica pueden hablar para que puedan ver los videos de los seminarios anteriores. Bueno, entonces, hoy, ¿quién me va a ayudar a leer? Marta, Yo paso porque estaba malita de los ojos. ¿y los Tengo ojos? cita el viernes, sí, tengo cita el viernes con dilatación de pupila porque está molestando mucho el ojo izquierdo. Sí, señor. Ay, bueno. Entonces, ¿quién me va a ayudar hoy a leer? Yo le leo, Bueno, muy bien, muy yo bien. le leo. Bueno, muy bien. Tiene yo. ¿Quién es yo? Manuel, Manuel, Ay, Manuel. Manuelito, ¿cómo estás, hombre? Qué bien. Gusto saludarlo. ¿Cómo me les va? ¿Qué ha habido, hombre? Milagro de Pensándolos verlo por mucho. acá, por estos lados. Pensándolos mucho, pensándolos. ¿Cómo van de bien? Bueno, bien, aquí estudiando la palabra que da Muy bien. vida y la palabra en relación con los epístolas de los apóstoles, que son la guía para la iglesia nuevo testamentaria. Bueno, Sí, sí. bueno, entonces comencemos. Aquí comenzamos el capítulo 4 de Romanos. Por los versículos 3 y 5 y yo le puse este título, le pongo a cada uno de los versículos que tomo como base un nombre para que nos guíe. Ese ejemplo de Abraham es muy importante. Entonces, Manuelito nos va a leer Romanos 4 3 al 5. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este es un principio muy básico de lo cual Lutero planteó y como algo muy importante contra esa lucha que tenía que todo era por obras y donde
la religión tradicional sigue pensando que es que uno se gana la salvación por las obras que haya hecho en esta tierra, pero Abraham es el padre de la fe y aquí vamos a entender por qué se le llama el padre de la fe. Pero el autor y consumador de la fe es Jesucristo, porque nuestra fe está basada en lo que hizo Jesucristo, que murió por nuestros pecados, fue sacrificado y pagó el precio que nosotros debemos pagar y por consiguiente fue la propiciación por nuestros pecados. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo de Abraham, que fue un ejemplo de fe. Y algo que recordaba ahora estudiando es aquel aspecto de la justificación sin obras, porque en ese momento Abraham creyó y no ha hecho ninguna obra, solo lo que hizo fue creerle a Dios. Y al creer, lo más importante y lo que hace que nosotros comprobemos que creemos es que le obedecemos a Dios. Entonces vamos a ver este segundo título que es la justicia sin obras, aunque ese principio varió dentro de los conceptos del cristianismo porque inicialmente pensamos que todo era por regalo de Dios y no había que hacer ninguna obra. Pero Santiago después dice que hay que hacer obras, pero las obras que el Espíritu nos llama a hacer, las obras preparadas de antemano por Dios para que las hagamos. Entonces, por eso Santiago, que es un apóstol pragmático, nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero no es la fe solamente como lo planteó inicialmente Lutero, que dijo que la epístola de Santiago era la epístola de paja, pero creo que él en ese momento no tuve el entendimiento de entender cuáles son esas obras que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer entonces esta justicia sin obras en Romanos 4, del 6 al 8, Manuelito. Dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero eso implica una condición, ¿cierto? Que Él nos perdone, recibir el perdón de Dios y recibir el regalo de Dios, lo cual tenemos que hacer con humildad, doblegarnos ante Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti, como lo dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y pido perdón. Entonces aquí en este tercer punto es muy importante porque el padre de la fe, el padre de la fe, o sea, Abraham, es antes de la circuncisión, porque había la discusión en ese momento de que el que no se circuncidaba, entonces no podía entrar al camino que era como se llamaba la iglesia inicialmente, el camino de la fe, el camino de creer en Jesucristo. Entonces aquí había una discusión sobre eso y aquí por eso el apóstol Pablo plantea cómo ese padre de la fe tuvo fe antes de la circuncisión. Bueno, vamos a ir a Romanos 4 9 al 12. Manuelito. Dice así, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe de que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
O sea, eso quiere decir que Abraham, antes de ser circuncidado, recibió esa justificación por la fe. Por eso se le llama el Padre de la fe. Padre de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Abraham es el padre, porque él tuvo una fe especial y vamos a ver que esa fe fue supremamente especial para atreverse a hacer lo que hizo y dar esos pasos de fe obedeciéndole a Dios. Entonces vamos a ir a este cuarto punto que es la promesa dada mediante la fe. Tiene que ser mediante la fe porque no es algo racional, es algo que viene por el Espíritu, por el don del Espíritu y por la fe que también ganamos en el sentido de que nosotros en la medida que leemos la Biblia vamos a tener más fe y vamos a creer más en Dios y en la persona de Jesucristo y en el Espíritu Santo. Romanos 4 13 al 15 nos va a leer. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, para los que no conocían nada de la ley, los que estamos acá en América, no conocíamos lo que eran las leyes mosaicas en aquellos tiempos. Si no conocían la ley, no eran juzgados. Y además de eso, ya la ley les hizo que fuéramos conscientes de que estábamos cometiendo un pecado, una transgresión. Y eso incluso hizo que se produjera en las personas esa deseo de incumplir la ley como una cosa natural que venía de Adán, que vamos a ver más adelante. Es por fe para que sea por gracia. Este me parece, y yo puse este título porque este es bien importante, este versículo, porque tiene que ser por fe para que sea por gracia. O sea, sin fe es imposible que haya gracia. Amén. Yo creo que esto es bien importante. A ver, Amén. hermano, Romanos 4:16. Bueno, por lo menos un amén. A ver. Dice así, Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que está, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén, amén. Ok. Ahora, esta es una de las formas de tener fe. Obviamente que cuando uno tiene una relación con Dios o conoce a Dios o Dios se le revela, como en el caso de Moisés, que Dios se le reveló a través de una zarza y le habló directamente. Algunos otros podemos conocer a Dios o de otras formas, por otros medios o de otras formas. En mi caso, yo conocí verdaderamente a Dios en la persona de Jesucristo, leyendo la palabra cuando la leí en Juan 8:12 y yo vi y me habían mostrado una luz en la masonería y una luz en un curso de desarrollo personal que se llama Insight. Pero yo había dicho, esta puede ser una luz, pero no siento que sea esa luz verdadera. Pero cuando yo leí que Jesucristo dice, yo soy la luz verdadera, y dije, esta sí es la verdadera luz. Entonces, aquí entendí la fe, pero hay este versículo que es muy importante y que lo debemos llevar a la práctica, como dice Santiago, y es que la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, si tenemos un hijo indisciplinado, desobediente, no hemos de llamarlo indisciplinado, desobediente, sino tú eres un hijo ejemplar. Tú eres un hijo, o sea, llamando esas cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que hace Dios? Realmente Moisés no quería hacer lo que Dios le designó hacer, ni el apóstol Pablo, pero le dio una palabra de sabiduría desde el punto de vista de que en ese plan de Dios, Dios convence a Moisés y le dice que va a ser el redentor de Israel y sacarlo de la esclavitud del pueblo de Egipto.
Vamos a leer esto porque este versículo también es muy importante, Romanos 4:17, recuérdenlo, que nos lo va a leer Manuelito. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, dice, es tan cierto eso que llama a los muertos, porque lo que lo llevó precisamente a la cruz a Jesús y lo que causó más pleito y escozor en los fariseos fue haber resucitado a Lázaro, porque eso sí ya implicaba algo que era muy delicado y que iba a ir contra muchas cosas de las que los religiosos de aquella época estaban haciendo, que estaban basándose más en ciertas cosas, en ciertas costumbres que en lo que Dios estaba diciendo. Y realmente nunca reconocieron a Jesús como el Mesías y todavía el 9%, el 90% en Israel no reconocen a Jesús como el Mesías. Bueno, sigamos acá el séptimo punto, que es bien importante para resaltar ese ministerio de Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, eso es más allá de tener alguna esperanza. ¿Y por qué razón? Bueno, no lo va a leer aquí Manuel en Romanos 4:18 al 22. Dice, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, Ujú. o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido eh, que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bueno, aquí me acuerdo de un pasaje cuando tres personajes vienen a visitar a Abraham. Y de esos tres personajes, pues obviamente uno era Jesucristo. Ahí no aparece como Jesucristo, sino aparece como un ángel. Esto es importante porque él viene y le confirma a Abraham y le dice, vas a tener un hijo dentro de un año. Y Sara se ríe y le dice, esa teosofía, esa aparición de Jesús ahí, le dice, ¿por qué te ríes, Sara? Y dice, no, yo no me reí. Dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Esto nos habla de esa esperanza contra esperanza. Ella tenía 100 años, Sara tenía 90 años y ya estaban muy debilitados y por consiguiente era imposible tener hijos, por lo menos médicamente es imposible tener hijos a los 100 años un hombre y 90 la mujer. Pero mire, él siguió creyendo. Desafortunadamente él cometió un error de creerle a Sara de que más bien tuvieran un hijo con la sirvienta y lo que ha causado todos estos grandes problemas que tiene Israel, porque toda la descendencia ha siempre tenido una rivalidad entre dos hermanos, que es lo que nos describe el libro de Génesis muy claramente en el sentido de que esa rivalidad siempre existió entre los dos hermanos, porque el uno es hijo de la promesa y el otro no es hijo de la promesa, es hijo de la carne, y por consiguiente andan más en la carne. Por eso tenemos que tener cuidado en el sentido de lo que ellos creen los musulmanes, aunque creen que Alá, y yo creo que Alá es el mismo Dios, porque es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y es el Dios de Abraham y Abraham y de su otro hijo que tuvo fuera del matrimonio, pero no es hijo de la promesa. Y entonces ahí viene el conflicto y por eso
Su guerra ha sido, bueno, no se va a terminar hasta cuando no venga nuevamente Jesucristo y establezca nuevamente todas las cosas. Esa fe que fue para Abraham y que nosotros creemos ahora, también fue para nosotros. Entonces vamos a leer Romanos 4:23 al 25. Manuelito. Perdón que se me había apagado aquí el teléfono, el micrófono, el micrófono. ¿Tú crees que te Y has no, dormido? no, no, pero que me puse a apagar el micrófono en un momento. Bueno, perdóneme. Y Ok. no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la base del Evangelio está en que Jesús vino a pagar precio de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, porque nosotros, por el pecado, como leímos en Romanos 3, no había ningún justo, ni alguno que se pudiera justificar. Pero viene Jesucristo en su obra para justificarnos ante Dios, pagando el precio de nuestros pecados en la cruz, ¿cierto? Y entregado por nuestras transgresiones, pero después viene y resucita. Bueno, por eso la señal que hizo antes de resucitar a Lázaro implica que es Dios quien está haciendo, utilizando el poder a través de Jesucristo. Él oró antes y le dijo, Padre, esto es para que, ¿no? Para que la gente te pueda glorificar y pueda creer que tú me enviaste, que ese es un sentido de una comisión apostólica. Por eso el apóstol que estaban esperando en el en el Antiguo Testamento era Jesucristo, que era el que iba a ser coronado como rey, pero no en el sentido de rey como pensaron los judíos, sino en el sentido como estaba en el plan de Dios, un sentido que él iba a hacer por amor, por entrega, por sacrificio y no lo que ahora pensamos de lo que es el hedonismo y el estoicismo. Jesucristo fue un ejemplo de estoicismo total, de entregarse él como holocausto para darnos vida, morir para darnos vida, y por eso viene el otro aspecto doctrinario, y es que tenemos que recibir el bautismo para ir a la muerte juntamente con Jesús y después recibir vida en Jesús. Este es un concepto muy importante. Romanos 4:23 al 25. Manuel. La fe también para nosotros, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos. Ah, ya habíamos leído en el que levantó de los muertos a nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. Este es bien importante. Entonces, esa muerte pagó todo el precio de nuestra justificación. Y ahí termina el capítulo 4 de Romanos y vamos a entrar en el capítulo 5. Y estamos leyendo pausadamente porque este tema no es fácil de comprender, pues más fácil para los que ya han leído la Biblia, pero de pronto no todos han leído la Biblia ni han entendido este concepto. Justificados tenemos ahora paz, y me gusta mucho ese versículo para que nos lo aprendamos. Y lo titula, mi Biblia, Reina Valera, lo titula como resultados de la justificación en Romanos 5:1. 5:1, Manuelito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese shalom que hablan los judíos, que no entendieron porque no tienen paz, y ustedes lo saben, que lo que está pasando en Israel es porque no tienen eso. Ahora nosotros podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el
príncipe de paz. Y Él es el que va a traer, es el único que puede traer la paz, porque el anticristo lo que va a traer es guerra, confusión, desorden, cuando sea raptada la iglesia, que es otro concepto doctrinario muy importante que ahora se ha venido desvirtuando, pero que está escrito en la Biblia. Vamos al punto 10, entonces dice que tenemos entrada a esta gracia. Ahora, esa entrada nos la abrió nuestro Señor Jesucristo, y aquí lo dice en este versículo en Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, aquí tuve no olvide, tengo que volver atrás, porque si aquí está Mari, ¿cierto? Creo que ella entró. Ella es muy buena para hacernos un resumen del capítulo 4 que ya leímos, y ya ahora entramos al capítulo 5. Mari, ¿estás por ahí? No sé si ella está, porque a veces tiene otra actividad, pero creo que no. Creo que no está por acá, ¿cierto? Mari, no. Bueno, entonces vamos a ir vamos a continuar entonces en el capítulo 5, que ahora tenemos paz y ahora somos justificados por la obra de Jesucristo y tenemos entrada a esta gracia. Es el cambio que hizo Jesucristo, así como a Moisés se le dio el privilegio de recibir la ley. El apóstol Juan explica muy bien que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia vino por Jesús. Y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora vamos al punto 11, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Eso sería como un poco anormal, porque el mundo está tendiendo más al hedonismo, y lo que busca el mundo son los placeres, y no quiere dolor, no quiere tribulaciones, no quiere sufrir de ninguna forma, y realmente eso es contradictorio a lo que Dios nos plantea en estos principios apostólicos. Entonces vamos a leer aquí Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es muy importante, porque aquí ya aparece mm, el Espíritu Santo obrando, porque Dios ha derramado ese amor y esa gracia en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que viene el Espíritu Santo después de que somos bautizados y que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que venga el Espíritu Santo a darnos esa gracia de la salvación, a darnos esa gracia de que sea nuestro paracleto, nuestro ayudador y nuestro consolador. Ahora, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque ¿qué éramos nosotros antes si no éramos unos pecadores? Todos, todos, porque en Romanos 3 dice que no había ni un justo, ni uno, ni uno. Todos estaban destituidos, o todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso vamos a leer Romanos 5:8 y el 9. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok, la ira de Dios va a venir para los que no creen.
Pero yo quiero resaltar este versículo porque es muy importante y lo voy a leer yo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, éramos unos pecadores empedernidos, Cristo murió por nosotros. O sea, si Él hubiera mirado solamente esa disposición nuestra de estar pendiente más de pecar que de honrar a Dios, pues fue la gracia de Dios la que nos llevó y fueron, como dice en la Biblia también, que Él nos atrajo con lazos de amor, para que pudiéramos entender que Él en su amor infinito quería sacarnos, rescatarnos del lodo cenagoso, rescatarnos de todo lo que estábamos haciendo para trasladarnos a su reino, el reino de Jesucristo, el reino de la gracia, el reino del amor, el reino de la fe. Bueno, Entonces ahora entramos a este punto 13 que es reconciliados y salvos de la ira de Dios. Y esto es importante porque hay mucha gente que dice que Dios es amor y que no puede haber ira de Dios y que no puede venir ira. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 10 y 11. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bonita que es la reconciliación. Entonces yo puse aquí una definición de la doctrina de la reconciliación. La reconciliación por medio de la muerte de Cristo es la doctrina cristiana que explica cómo la muerte de Jesús restaura la relación entre la humanidad y Dios que se había roto por el pecado a través de su sacrificio. Se perdona el pecado y se restaura la comunión con Dios, haciendo posible que los creyentes sean justificados y salvados de la condenación. Este acto expiatorio realizado por la sangre de su cruz hace la paz entre Dios y la humanidad y es la base del perdón divino. Yo nunca pensé que la inteligencia artificial pudiera producir esto, pero realmente si uno consulta claramente sobre un tema, yo le pregunté específicamente sobre esta doctrina de la reconciliación y me pareció buena esta definición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dice Manuelito? No, sí, 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 está muy bien. ¿Cierto? Bueno, Sí, no espero a que hagamos todo con base en la inteligencia artificial porque ya muchos pastores están haciendo sus prédicas basadas en lo que diga la inteligencia artificial. Entonces ya la revelación del Espíritu Santo se va perdiendo. Pero sí podemos consultar algunas definiciones porque toma del concepto que ha recibido por todas las fuentes y hace un resumen muy bueno. El pecado y la sí. muerte. Esto es algo que muchas veces en las iglesias no se quiere hablar porque el pecado nos lleva a la muerte. En Romanos también nos dice que el pecado nos lleva es a la muerte. Y por eso se estableció la muerte, por haber pecado, por haber ido contra Dios, por haber desobedecido a Dios y por haber ser, el hombre quiso ser como Dios y entonces pues obviamente Dios lo castigó y dijo, ahora tienes que pasar por la muerte. Y todo esto era un plan de Dios, no fue que a Dios se le chispoteó algo. El primer Adán tenía que hacer eso mientras que el segundo Adán, que es Jesucristo, viene a hacer otra cosa que es diferente a lo que hizo el primer Adán. Entonces vamos a leer en Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo. Pues antes de la ley, perdón. Pues antes de la ley Sí. había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Ahora, ¿cuál es Poquito. la figura del que ha de venir? Jesucristo. Adán. Adán es figura de Jesucristo. Exacto. Adán es el primer o el Adán primigenio y es el Adán primero, pero el segundo Adán es el que viene a ser esa obra preciosa por nosotros. Por eso aquí está entre Adán y Cristo. Adán para muerte y Cristo para darnos vida. Pues si queremos tener vida, tenemos que vivir nuestra vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Aquí hablamos entonces de un tema que es, el apóstol toca, que es un tema muy importante de la gracia y el don de Dios. Entonces, Romanos 5:15 al 18. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Queda muy claro que Por por la único que pueda, justicia. sí, mm, si quiere explícalo. No, estaba leyendo que la justicia de uno vino a los hombres, la justificación de vida. Jesús no cometió pecado y fue hecho pecado, y Jesús se llevó los pecados y cargó sobre él los pecados de todos nosotros en su cuerpo en la cruz. Y por eso fue separado del Padre cuando él clama en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Porque ese él momento se hizo todos pecado. los pecados Mm. se pasaron a él. Y él al morir condenó al pecado en la carne, lo condenó a la muerte ese pecado. Pero ahí hubiera quedado solo el, pues la obra de Jesús que se llevó el pecado, pero como resucitó el Señor poderoso, entonces a través de la resurrección Dios nos hace justos. Eso es la justificación de vida. Dios nos hace justos delante de Él. Somos justos para entrar en su presencia, somos justos para llegar ante Dios y poder entrar al trono de la gracia y poder recibir las bendiciones y las promesas, todas las promesas que Dios hace. Dios anhela en este momento, en este tiempo antes de la venida del Señor, que la iglesia, todos los creyentes sean poderosos en el fe, en la fe y en el poder de Dios para poder evangelizar. Amén. Habla un evangelista. Mm, amén. Bueno, ahora les voy a decir otra cosa que también me parece importante para que tengamos doctrinariamente bases fundamentales para estar convencidos de eso y cuando nos pregunten por nuestra fe, este aspecto es importante porque el único que ha podido vencer la muerte, el pecado llevaba a la muerte, ¿cierto? Pero no había ninguno que pudiera vencer la muerte, pues Jesús venció la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cierto? Porque ya el aguijón de la muerte a nosotros no nos hace daño, ya nosotros morimos es para tener una nueva vida.
Ya no morimos para quedarnos allá en un limbo, en un sitio donde no haya esperanza, no hay fe, no hay amor, no hay... Morimos para resucitar y esa es la base de que nuestra fe va a llevarnos a pasar lo mismo, así morir como Cristo y así tenemos que hacer el proceso aquí de morir juntamente con Cristo para que seamos resucitados y vivificados por Cristo. Entonces, el único que venció la muerte fue Jesucristo para que tengamos ahora vida y vida en el Espíritu y es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén, Bueno, amén, amén. sigamos porque esto está poniendo bueno. Entonces fuimos constituidos justos. Fuimos constituidos justos, dice 4:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos son constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Estamos entre los muchos, ¿cierto? Amén. El Señor es el que nos justifica y nos hace justos. Porque el justo es el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice la palabra. Amén. ¿Cuántos Amén. creen eso? Amén. Todos lo creemos, ¿cierto? El justo es Sí. el que justifica al que es Amén. de Jesús. Amén. Bueno, Eso no, sí. eso es muy importante. Pero ahora miren, viene la gracia, sublime gracia, gracia preciosa, que no la hemos entendido, no la hemos comprendido y mucho menos la hemos practicado como lo hacía Jesús. Todavía venimos con una herencia de condenación, por eso sí utilizamos tanto este dedo condenatorio, porque nos preocupa más condenar que tener gracia. Y Jesús señaló fuera para a María Magdalena para que tuviera gracia y fue la primera mujer que lo vio resucitado. El primer ser humano que vio resucitado a Jesús fue María Magdalena. Y vio a la samaritana con gracia. No le dijo, sino que había tenido 5 maridos, pero no le dijo, usted es una desgraciada, usted es una prostituta, usted es una, bueno, lo que sea. No, la vio como una evangelista, así como fue también María Magdalena. Y Él no nos ve a nosotros en nuestros pecados, porque no tiene una conciencia de pecado como nosotros tenemos, sino nos ve en una conciencia de gracia y nos ve en nuestro potencial. Y cuando nosotros lo embarramos, pecamos, hacemos algo, dice, hijo, levántate, que tú lo que tienes que hacer es esto que yo te puse a hacer y no te desvíes del camino. Bueno, esto es precioso de hablar de la gracia. Estando yo en la unidad de cuidado intensivo, tuve tiempo porque no dejaban dormir. Llegaban que una radiografía, que un examen, que esto, que pasa un paciente para aquí, para allá. Y yo dije, pues para no desesperarme, yo me pongo más bien a meditar. Y medité en la gracia y preparé algo que no se queda solamente en la gracia de la salvación, sino que va más adelante para saber todo esto, que es lo que hace la gracia en nuestra vida. Y el apóstol de la gracia es el apóstol Pablo. Por eso tenemos que leer las epístolas de Pablo para entender el concepto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque los de la ley no pudieron explicar la grandeza de lo que es esa gracia que vino, y por eso Pablo tuvo que ser llevado al tercer cielo. Cuando les digan que son 7 cielos es porque son los judíos mesiánicos, porque en la Biblia solamente aparecen 3 cielos. Los que dicen que son 7 cielos, ellos inventaron otra cosa, son los mesiánicos. Pero bueno, está bien, ellos por lo menos entienden la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la mezclan con la ley, pero no es así. Es por fe para que sea por gracia. Y vamos a leer este eh, vers- Gracia para la vida eterna, sí, amén. pero 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oh Señor, mira, ahí está la justicia declarada sobre nosotros a través de la gracia de mi Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué más
podemos decir nosotros respecto a esto? Pero para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y entonces todos los que entendemos estos principios glorificaremos a Dios y podremos decir lo que dice en Apocalipsis, que Él se merece toda la honra, todo lo merecedor para Cristo, tanto que yo le explicaba a unas testigas de Jehová que vinieron a visitarme. Yo no les tiré la puerta, les dije, bueno, mire, yo les voy a mostrar esto. Y de pronto alguna quedó inquieta y quedamos de hablar, porque le dije, mire, ¿usted cree que si Jesucristo no es Dios, cómo es que en Efesios 4 dice que Él bajó, el que descendió y fue al infierno, y Él cargó con nuestro pecado y se lo entregó a Satanás, y después ascendió y llegó al cielo para llenarlo todo? ¿Quién puede hacer eso? Sino con una potestad y una autoridad tan grande. Y él llegó en el tabernáculo celestial, que vamos a hablar ahora un poco del tabernáculo, derramó, entregó toda su sangre y la puso sobre el propiciatorio, que es la tapa del cofre que contiene esos tres elementos importantes y que están los querubines mirando hacia la tapa propiciatorio. No están mirándose uno al otro ni mirando hacia arriba, sino hacia la sangre de Jesús. Que la sangre de Jesús es la que tiene ese poder tan grande y por eso Jesucristo fue glorificado. Bueno, entonces aquí terminamos porque, bueno, por la gracia de mi Señor Jesucristo estuvimos en el tiempo. No quise hacer otro capítulo más porque tenemos el tiempo para hablar sobre el tema de las 12 tribus de Israel, porque ¿por qué hablar de eso? Bueno, vamos aquí al fin de la presentación. No sé si ahí me están viendo ustedes o creo que aquí salí, está compartiendo la pantalla, dejar de compartirse. Y ahora sí, ahora sí. Ahí está Manuelito, que no le había visto la cara. No, hombre, ¿cómo me le va? Bien, Manuelito, me alegra mucho verte. Bueno, entonces aquí habíamos dicho que íbamos a hablar sobre por qué. Bueno, Esperanza está, es que no la veo por ahí, todavía no he visto, no sé qué le pasó a Esperanza. De todos modos, ya que está Manuelito por acá, Raúl también sabes bastante. Yanecita y Silvia, me imagino. Saludo a la pastora Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Y ya que estás por aquí. Entonces, bregué un poquito para conectarme, pero presente. Muchas Amén. gracias por su invitación. Amén. Son los martes, para que recuerdes siempre, son los martes. El festivo me afectó y estaba afanada por reunirme con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del tabernáculo y de las 12 tribus de Israel. Ayer me encontré con un video que me llamó la atención porque uno siempre aprende muchas más cosas. Le explicaba a Guillermo, no sé quién invitó a Guillermo porque no lo conozco realmente. Vine por Esperanza. Ah, por Esperanza. Sí, aquí estoy, ¿Estás aquí estoy. estás representando a Esperancita o no? Esperancita está acá, sí. Sí, estoy aquí, sí, estoy Ah, aquí. iPhone, pero es que tú me pones iPhone. Te va a decir que ponga Esperancita y que me ponga la cara tan linda que tienes tú y tan hermosa y llena de gracia, pero no me muestro la cara, sino cuando voy a visitarte nomás. Bueno, Claro, qué bueno Esperancita. que está Willy, es un gran hombre de Dios, maravilloso. Qué Bueno, bueno que está, empezó al a... Señor que estamos aquí acompañados de gente que ama a Dios y ama su palabra y tiene mucha fe. Entonces, este tema Así, ¿cómo? así es, amamos la palabra, Ah, amamos al Señor.
pero amamos la palabra no porque sea un libro, el libro más importante, sino es por lo que dice Dios. Y a nosotros nos interesa más lo que dice Dios que lo que dice el hombre. Porque yo llegué a un momento de confusión cuando yo era masón y estaba estudiando teosofía y una serie de cosas y yo estaba medio, como le dijeron al apóstol Pablo, te estás volviendo un poco loco con todas esas cosas, porque realmente mm, tiene entra uno en una confusión en lo que es la ciencia, donde dice que la ciencia, pues lo puede explicar todo y a uno se le mueren los pacientes y uno dice, bueno, pero entonces la ciencia no resolvía todos mis problemas. Y entonces la filosofía terminó en existencialismo. ¿Y para dónde va ese existencialismo? Entonces entra uno en una confusión tal que dice, bueno, entonces ¿cuál es mi referente? ¿Qué referente tengo yo para agarrarme y decir, mire, yo me baso en lo que dice el Papa, o me baso en lo que dice Jean-Paul Sartre, o me baso en lo que dice Freud, o me baso en lo que, bueno, ese referente es muy diferente en los diferentes casos, como le digo yo a mi cuñado, que es un hombre muy culto, lee los periódicos internacionales, lee libros, lee muchas cosas, pero ¿cuál es tu referente? Y yo tuve que tener ese referente. Y así nos digan que de pronto los cristianos somos gente inculta o gente que no, bueno, que no tiene un nivel cultural alto, yo no sé qué más dirán. Pero realmente, gracias a Dios, y fue por gracia de mi Señor Jesucristo que Manuelito, que es un evangelista, y yo que soy maestro, y tuvo gracia nuestro Señor Jesucristo conmigo, con Yolimita, con Rafael, con María Angélica, con mis hijos y con la familia que nosotros hemos influido sobre la familia, y poder tener el referente de que Dios cuando habla dice la última palabra, y quién puede hablar por encima de lo que dice Dios, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, mi querida Esperanza, pues yo estuve reflexionando sobre esto y he encontrado que ese 12 es importante, porque indudablemente, así lo diga una iglesia que tomó sobre la base de Paul Yonggi Cho y su doctrina, que es la iglesia más grande del mundo, ¿sí? De que los 12 representan el gobierno. Y yo sí creo que eso sea cierto porque esos 12 fueron 12 apóstoles, ¿cierto? Y en Apocalipsis aparece, son los 24 que están sentados para juzgar y que representan esa autoridad y ese gobierno. Por eso estamos como estamos, porque no hemos seguido los principios del gobierno de Dios, que nunca se estableció porque el hombre no quiso que Dios lo gobernara. Dijo, no, nosotros queremos es un gobernante que sea como un ser humano. Entonces, por eso les dijo Dios, ahí les mando al que les voy a mandar, que fue el primer rey, el rey Saúl, que pues terminó como terminó. Afortunadamente el segundo fue mejor que el primero, que fue David. Pero ese número 12 es bien importante y por eso yo comencé, estaba inquieto hoy por el estudio y ayer vi un video que desafortunadamente se los iba a mandar, pero no lo mandé porque se me perdió, no sé. Bueno, y hablaba de por qué Jesús había venido de la tribu de Judá, algo muy importante, porque Judá no fue el primogénito de los hijos de Isaac, de Jacob. En esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pues no era el primogénito. ¿Y por qué no fue el primogénito? Ahí en ese video explican por qué. Y por eso de pronto les voy a comentar algo después de que cada uno me muestre lo que vio respecto a esto, porque este es un tema importante. Desafortunadamente hoy nos embolatamos en una cita médica que se tenía y al venir tuvimos mucha congestión y llegué un poco tarde y yo quería mostrarles algo del tabernáculo porque es importante entender el diseño de lo que Dios hizo y qué es lo que representa para
para el futuro de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de lo que Jesús va a hacer en el milenio y el gobierno que va a establecer, y podemos entender eso. Y yo creo que con lo que trae Esperancita y lo que nos ha mostrado, es importante ir entendiendo el gobierno del reino, porque ella le puso eso como el gobierno del reino para entender las cosas proféticas que están planteadas en las 12 tribus de Israel, que fue el principio donde Dios estaba en el centro ejerciendo su gobierno y tuvo que llevarlos al desierto. ¿Sí? Separarlos del mundo para que entendieran que Dios iba a ejercer su gobierno y estar 40 años dando vueltas con ellos, pero donde la presencia de Dios estuvo en todo momento a través de la nube y la columna de fuego que representaba el Espíritu Santo, y todo lo que tenían que hacer ellos era mostrando que quien los debía gobernar era Dios y no el hombre. No eran las decisiones del hombre las mejores decisiones para cumplir la misión que Dios les había puesto. Ahora, por eso Israel está en problemas, porque no le obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, en el tiempo en donde los derechos humanos no existían así, ni todas esas cosas que ahora el hombre ha creado, pues obviamente, pues eso fue parte también de lo que Dios quería, que se hiciera una sociedad más justa y más ordenada y más equitativa. Pero desafortunadamente el hombre no ha seguido las indicaciones de Dios, y por eso estamos pagando todas las consecuencias de guerras y de todos los conflictos que hay en el mundo. Pero entonces, bueno, no sé si Esperancita, tú quieres exponer un poco acerca. Yo estuve mirando más por qué Judá es una tribu importante y por qué Jesús vino de la tribu de Judá, que me parece un aspecto supremamente importante. No sé qué les pareció a ustedes importante, pero entonces te dejo la palabra para que Esperancita nos plantee algo que ella ha venido mostrando, y hoy estoy mirando lo que tú has mandado en el sentido de ver cada uno y analizar las tribus, y eso qué representación tiene para el futuro y qué representa para lo que es el gobierno, que yo he llegado a la conclusión, y por eso me cayó tan bien ese estudio, porque para mí dice es la respuesta de lo que Dios quiere hacer para restaurar su gobierno en el milenio cuando venga Jesucristo, porque mientras tanto esto es de mal en peor, cada vez más corrupción, cada vez más desorden, cada vez más problemas, cada vez más drogas, cada vez más cosas, y eso es porque realmente Dios le dio el libre albedrío al hombre para que gobernara, y sin embargo el gobierno no tiene visos de lo que Dios quería que fuera, y menos de lo que dice su palabra. Esperancita, te dejo la palabra con Guillermo, que tú debes estar preparada para hacer esta parte, y en donde pues, los que quieran aportar según lo que estudiaron, o los que no, pues de todos modos, si quieren opinar algo respecto a esto, porque hay que hacer este momento para que no sea solamente la parte magistral, sino que haya un poco de lo que Dios le ha revelado a cada uno y de lo que Dios quiere mostrarle a cada uno, porque yo creo que hay riqueza en medio del cuerpo de Cristo. Esperancita. Bueno, como habíamos hablado hace una semana, definitivamente todo lo que Dios hizo en medio de las tribus de Israel en el desierto en esos 40 años, y todo lo que permitió en cada uno de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, es una sombra de lo que Dios estaba estableciendo para nuestros tiempos, es decir, una sombra de Cristo, de todo lo que veníamos. No sé si mandé con ustedes un resumen profético de las bendiciones de Jacob y de las 12 tribus de Israel, que son muy importantes, porque ahí en cada bendición de cada uno de ellos, pues obviamente podemos establecer y mirar cómo se reflejan los planes de Dios
para nuestra vida. Por ejemplo, bueno, primero quería decir que como todos sabemos, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, todavía no eran tribus, solamente eran como no estaban establecidas todavía las tribus, pero eran como clanes de las clanes de Simeón, el clan de Judá, de Efraín, pues de José. Bueno, no de José porque él realmente no llegó a ser una tribu, sino fueron sus dos hijos, fueron los que lo representaron dentro de las 12 tribus. Pero cuando ya fueron al desierto, ya fueron librados del faraón y fueron sacados de la esclavitud y pasaron el Mar Rojo por el poder de Dios por medio de Moisés. Ellos en el monte Sinaí fue donde pues como se establecieron más las tribus, ya se formaron más las tribus y fue cuando vinieron tanto las bendiciones de Jacob como las bendiciones em, ¿de qué? Sí, de De, Moisés, sí. de Moisés. Perdón, sí, exacto, de Moisés. Los dos bendijeron porque, por ejemplo, eh, cuando Rubén, que era el primogénito, que él pues como él se apartó, porque pues no se apartó, sino que él traicionó a su papá con la concubina, entonces pues Dios le quitó la primogenitura y pues supuestamente él no iba a tener mucha prosperidad, pero sin embargo Moisés sí lo bendijo y le dijo que él estaría. Y de hecho en Apocalipsis vuelve a aparecer porque él fue uno de los primeros que Asiria lo conquistó y lo llevó a esclavitud, una de las primeras tribus. Eh, mm, es muy interesante ir como una por una, no sé si sería bueno sacar unos minutos cada vez que hagamos un estudio para que podamos estudiar un poquito de cada una de las tribus, porque en ellas están muchas de las cosas que ignoramos de pronto y que de pronto nos pueden dar una visión más profética acerca de los planes que Dios tiene en estos tiempos y en los tiempos venideros. Y pues obviamente es una cortina que se abre para ver cómo se refleja el Señor en medio de todo ese estudio. Porque realmente pues podemos mirar muchas cosas, pero igual sería más bueno, más interesante que investigáramos y que pudiéramos ir tribu por tribu, me parece a mí, ¿no? Em, sí, no sé si quiere que abordemos un poquito ahorita acerca de lo que son las bendiciones o quiere que podamos esperar un poquito para mirar cada, Creo que les cada voy a tribu. mostrar un poquito el tabernáculo para que nos ubiquemos más en el Esto, sentido, exacto, eso está para muy entender relacionado, muy un relacionado. Ujú. poquito más de esto, porque definitivamente el tabernáculo es sombra y figura de lo que iba a venir, es sombra y figura de Cristo, obviamente, es sombra y figura de la iglesia, del Ujú. cuerpo de Cristo y de cada uno de los miembros, porque Cristo se hizo tabernáculo, Él se tabernaculizó, se hizo el verdadero tabernáculo, como lo podemos leer en Hebreos 9:11, que es el verdadero tabernáculo no hecho de mano humana, o sea, es el verdadero tabernáculo. Por eso quiero mostrarles un poquito de eso, para que ustedes, vamos a ver si les puedo mostrar esto, sí. Para mostrarles un poquito del tabernáculo. Esta es la figura del tabernáculo. Esta era la tienda, ¿cierto? ¿Sí la pueden ver acá? Sí, señor. Bueno, esta era la tienda donde esta era la puerta del tabernáculo. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, estaba hablando de esa puerta por donde tenemos entrada. Cuando Jesús habló de yo soy el camino, este es el primer camino que es el camino de la muerte, o sea, el sacrificio, ese sacrificio que se hacía de los animales y la vida a través de esa agua, el agua, esos lavamientos. Y eso que pasaba acá era con el fin de dar vida y por eso nosotros hacemos procesos de resucitación, que no es una palabra correcta, pero que lo usamos en medicina. A través del agua se resucita a los que están en shock, para después entrar a
La parte interior del tabernáculo, esto es lo que se llama el atrio, que está en las iglesias tradicionales católicas. Eh, Esto es el atrio y aquí en esta tienda interior que estaba cubierta está la otra parte que vamos a ver aquí. Esto es el altar de los sacrificios. Esto es representación de todo lo que iba a pasar con Cristo. Cristo es el cordero, este cordero precioso, perfecto, que fue inmolado acá en la cruz. Esto representa la cruz, ¿sí? El lugar de sacrificio. Y esto representa esa agua viva de la que habló Jesús, de que dijo, vengan a mí y yo les voy a dar, va a ser fuente de agua viva para vida eterna. Esto representa la puerta del lugar santo con 5 columnas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y para la interpretación del seminario de Medellín, estas 5 columnas representan los 5 ministerios de Cristo. Y yo lo creo que es así, porque realmente aquí la entrada solamente podían entrar los sacerdotes y representa nuestro sacerdocio que está representado en 3 figuras. Una que es la menorá, esto que es la representación. Sin embargo, los judíos le cambiaron, le pusieron más cosas a esta menorá, pero la menorá original, que era la lámpara que iluminaba, es muy importante porque creo que eso tiene una representación en el sentido de que todo sacerdote recibe revelación de Dios y aquí están representadas las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto es, la mesa de los panes de la propiciación, que quiere decir lo que viene y le trae el hombre. Se me corrió el... Viene, ahí están viendo, son 12 panes y en eso es lo que le trae el hombre y ofrece Dios, le ofrece el hombre a Dios y vienen de pares de 12 precisamente. Y ese es el compartir, cuando Jesús habló del compartir la cena, es esa cena que nosotros compartimos y que nos lleva a esa coinonía con Dios y resalta la obra de Jesucristo y rememora el sacrificio precioso que hizo Cristo por nosotros y por eso él dijo que teníamos que comer del pan y beber del vino, como representando de comer de él como su cuerpo y su sangre. Perdón. Y aquí está el incensario que son las oraciones de los santos y es porque ahí es donde todo sacerdote, y en este caso en Apocalipsis dice que nosotros por medio de la obra de Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. O sea, en nuestro sacerdote, una parte fundamental es ser adoradores, que ser adoradores no solamente cantarle alabanzas a Dios, sino ser adoradores en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, nuestro oficio, en nuestra familia, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con la familia, con nuestros hijos. Y aquí está, en esta parte está el velo que fue rasgado de arriba abajo, ¿sí? Cuando murió Jesús. Y ahora tenemos, por eso en el libro de Hebreos, dice que ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo, porque a través del cuerpo que fue molido, se rompió esta puerta de entrada que había acá y podemos entrar a ver el arca. Aquí está el arca, que tenía tres elementos en el cofre, que eran las tablas de la ley, el maná y, ¿cuál era el otro? Y la vara de Aarón que reverdeció. Ellas representan a la Trinidad, porque las tablas representan al Padre, el pan que vino del cielo, o sea, el maná, es Jesucristo, y la vara de Aarón que reverdeció representa al Espíritu Santo. Y aquí están los querubines, 2 querubines, uno de cada lado, y aquí se depositaba la sangre del cordero.
Y aquí en este sitio era el oráculo de Dios donde Dios hablaba con el pueblo. Ahora, este elemento también es muy importante. Aquí se manifestaba la gloria de Dios a través de esta nube o una columna de fuego. Ahora, estos elementos son importantes porque en el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que entrar por la puerta y ir al sacrificio y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ir a las aguas del bautismo, que esto representa estas aguas de limpieza y dejar allá toda la suciedad. Y por otro lado, entrar a este sacerdocio santo a que Dios nos ha llamado teniendo revelación, compartiendo el pan con los hermanos y compartiendo a Cristo. Uy, yo estoy diciendo cosas que yo no había dicho antes. Me quedo sorprendido, yo no había dicho esto antes. Este pan es el pan que debemos compartir del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y todo nos debe llevar a adorar a Dios, porque nosotros somos lo que el Padre desea que seamos, adoradores en espíritu y en verdad. Por eso en Romanos dice, por el camino nuevo, este camino que Cristo hizo, que Dios nos trazó por medio de Jesucristo, tenemos entrada libre al lugar santísimo. Y este representa, este velo que era grueso, representa el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para poder entrar y tener acceso al lugar santísimo, que aquí solo podía entrar el sumo sacerdote. Y nosotros entramos porque nuestro sumo sacerdote está con nosotros. No sé, hay algo que me está haciendo trampa para que se me corra. Y nosotros podemos entrar y al trono de la gracia, que es la silla de autoridad del Padre y del Hijo que está sentado ahí, y solicitar por gracia todo lo que necesitamos. Acerquémonos pues ahí al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Por eso estas cosas que les digo de introducción y después yo les voy a mostrar varias figuras, porque tengo una serie de figuras que van a representar una serie de cosas que son sombra y figura de lo que iba a venir. Incluso todas estas cubiertas tienen un simbolismo y por eso este lugar es oscuro y tiene que estar iluminado por la menorá, que es esa lámpara. Bueno, esto, además de eso, aquí tengo que mostrarles, aunque tengo una foto donde están, mire, las tribus de Israel estaban distribuidas así, unas hacia el norte, otras hacia el sur, otras al oriente, otras al occidente, y llevaban una distribución cuando caminaban en el desierto. La tribu de Judá iba primero porque era una tribu de adoración, pero también una tribu de guerra, preparada para la guerra. Y cada uno está representando algo como dentro del papel que tiene dentro de la sociedad, dentro del mundo, del pueblo de Dios, porque ahora nosotros somos, como lo dice el apóstol Pedro, somos real sacerdocio, ¿cierto? Pueblo escogido por Dios. Bueno, no digo nada más porque aquí me quedo hablando 3 horas en esto, pero es como para hacerle la introducción de que esto es importante y cada una de estas cosas, supongamos cada una de estas columnas, y si ustedes se ven el video de Benny Hinn, que habla de qué representa cada una de estas estructuras. La puerta era de 4 colores, que representa a los 4 evangelistas. Y esto es bien interesante y bien precioso. Por eso es que nosotros para poder entrar al reino tenemos que nacer de nuevo, porque si no, no vamos a entender lo que hay adentro. Si nosotros no entendemos por qué había una puerta y por qué había un atrio, había un lugar, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, y que había estos elementos que representan, y que luego, que les dejo de tarea, en el libro de Hebreos aparece un tabernáculo con una disposición diferente. Bueno, ahí les dejo para que siga hablando otro poquito, que tenemos otro tiempito para que hable Esperanza y Guillermo acerca de esto, pero me pareció importante tomar en cuenta esto y espero que los haya ilustrado para que podamos entender un poco más estos aspectos del tabernáculo. Esperancita.
para que alguien nos diga, yo creo que sí tenemos que comenzar a hablar de cada uno de las tribus, por lo menos en cada uno de estos. No tenemos afán, pero sí queremos hablar por qué, y ya les hablé un poquito de Judá, que era una tribu adoradora, eran músicos, eran adoradores, y eso también tiene un sentido profético. Y eran los que iban primero porque la guerra es importante, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y eso lo tenemos que entender, y entender que hay y debe haber guerra espiritual. Amén. Perancita, te dejo y Guillermo lo que quieran decir algo. Tenemos unos minutos más para después hacer la oración. ¿Ok? Bueno, muy interesante lo del tabernáculo, también me apasiona el tema, es increíble porque pues Dios le dio, efectivamente le dio direcciones exactas a Moisés para construirlo y hay muchísimo que hablar de acerca de él porque es una cantidad de detalles, como decía el doctor, acerca de que todo tiene su relación con lo profético, que pues apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues con relación a las tribus, pues obviamente em, todo esto que está sucediendo con el tabernáculo y todo fue precisamente porque Dios quería que el pueblo lo adorara en el desierto, en ese tabernáculo, mientras ya después, ya con Salomón, que fue el que construyó el templo de Jerusalén. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita lo importante es saber que las 12 tribus, pues cada uno eran muy especiales, muy diferentes, y aunque al principio fueron muy guerreros, muy violentos, hicieron muchas cosas terribles, como por ejemplo vender a José, que lo vendieron, obviamente, Dios tenía el propósito de salvarlos de la hambruna, cuando José fue el segundo después del faraón, que Dios le dio esa gracia. Y se otorgó. Pero igual hicieron muchas cosas terribles, pero eso es interesante cuando podemos estudiar cada una de las tribus, y así poder como entresacar de lo malo lo bueno, como dice la palabra de Dios. Eh, pero pues realmente lo importante es que podemos saber que Moisés y Jacob sí dieron bendiciones, pues cada uno en su tiempo, y declararon que las 12 tribus, que ambas serían bendiciones. Esas bendiciones que se les dieron se revelan no solo el destino histórico del pueblo, sino también el propósito profético y mesiánico del plan de Dios. Em, em, ¿Quiere que hablemos de las bendiciones o esperamos un poquito a manejar cada una de las tribus? Yo creo que sería bueno hablar un poquito de las bendiciones de Moisés para que entiendan un poquito el lenguaje de que lo que Moisés está hablando había cosas simbólicas. Sí, exactamente. Entonces, para entender eso, hay que decir por qué decía Moisés eso, por qué decía Moisés acerca de la tribu de Manasés o la tribu de Sí. cada una de las tribus dijo algo, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, dentro de las bendiciones de Jacob, en Génesis 49, a Rubén, el que fue el primogénito, pues le dijo que era un inestable, pero pues le enseña, lo que enseña es que la santidad sostiene la autoridad espiritual. Es decir, que a pesar de que se le quitó el primogenitura, Moisés después lo bendijo para que él luego aparece, porque él se desapareció después de que lo hicieron cautivo Siria, pero pues fue una de las tribus que más se disipó. Sin embargo, el Señor le dio profecía que vendría, lo declaró sobre Moisés, que vendría dentro de los finales tiempos, y de hecho eso está establecido. Cuando lo veamos a Rubén, vamos a hablar un poquito acerca de eso, un poquito más explícitamente de dónde está establecido esa declaración.
Simeón y Leví lo dispersaron por violencia. El Leví, pues, ellos fueron un poquito violentos, pero Leví, pues, obviamente es la tribu, que es la tribu que es de sacerdotes. Y sacerdote, sí. Exacto. Em, esa disciplina se transforma en servicio sacerdotal. Dios como que lo fue preparando y fue atribuyendo a cada uno su propósito, ¿no? Judá, pues, es la promesa del cetro real. De él vendrá el Mesías, el león de la tribu de Judá. En Zabulón, pues, tenemos fuimos prósperos junto al mar, y la figura que representa es la expansión y la misión cumplida. Isaacar, el trabajo y sabiduría, representa el discernimiento espiritual y la fidelidad. Dan es justicia y advertencia, llama a mantener el rumbo de la fe. El Gad es atacado pero victorioso, imagen de perseverancia en la batalla espiritual. Hacer es abundancia y bendición, simboliza la provisión y el favor divino. Neftalí, libertad y belleza, representa la expansión de la gracia y la proclamación del Evangelio. José, Jacob bendijo a José, le dijo fructífero y vencedor. Es tipo de Cristo, rechazado pero exaltado para bendecir. Benjamín, guerrero amado, representa el celo y la victoria espiritual. Ya esas fueron las bendiciones de Jacob, pero también hay bendiciones a las tribus de parte de Moisés. Está en Deuteronomio 33. Y declaró Moisés sobre él, dice Rubén, que viva y no muera. Eso habla de la restauración de él en los tiempos proféticos del final. Judá, fuerza y victoria, autoridad mesiánica. Leví, enseñanza y fuego, santo, sacerdote fiel. Benjamín, amado del Señor, comunión y seguridad. José, bendición sobreabundante, fertilidad y prosperidad. Zabulón y Isaacar, gozo y misión, convocan a los pueblos. Gad, justicia y gobierno para conquistar. Dan, valentía y juicio. Neftalí, lleno de favor y bendición, hacer prosperidad y fortaleza. Dentro de la visión profética, pues tenemos que Jacob muestra el carácter y el destino de cada tribu. Las de Moisés confirman la restauración y la plenitud espiritual. En conjunto anuncian el cumplimiento mesiánico, la debilidad del hombre como Rubén, al reino glorioso del Mesías Judá. Cada tribu refleja una parte del plan redentor de Dios que culmina en Jesucristo, el Rey y Sacerdote eterno. Pues vale decir que obviamente José no fue estado dentro de los 12, no estuvo dentro de las 12 tribus porque fueron sus hijos, que Jacob bendijo y los puso como cada uno como Benjamín y Manasés. Pero cuando hablaba el doctor acerca de los 14 ancianos, los 12 apóstoles, ahí está José otra vez. Es curioso ver eso, es muy interesante. Entonces yo creo que yo no sé si están de acuerdo, me encantaría que podemos coger tribu por tribu desde el primogénito hasta Benjamín, Sí, acerca de estudiar un poquito de ellos, averiguar y estudiar y poder participar, porque lo rico de esto es que podamos aprender. Estamos en ese camino. Cada uno si sí, participamos y investigamos y aportamos, podemos aprender un poquito mejor, ¿verdad? sí. Yo creo que sí. Hasta ahora, pues esto es como la introducción dentro del tema, pero después queremos buscar más participación. Creo que el tema da para hablar de más cosas y ojalá que pudieran participar de alguna forma. ¿Alguien quiere participar de algo que trajo, de algo que leyó o algo que fue interesante sobre eso para que aporte hoy algo? Todos al tiempo no.
¿Nadie? Yo quisiera compartir de un video que no es exactamente acerca de las tribus, pero sí es acerca de cómo Dios escoge a los hijos eh, que no son primogénitos, por lo que estamos hablando de la tribu de Judá, siendo escogida para que fuera el linaje de la realeza, y cómo Dios escoge, que esto es algo que se ve prácticamente en toda la Biblia, cómo Dios escoge al que no es primogénito y voltea como todas las cosas que son como las cosas sociales, como las cosas que tienen como en teoría las culturas, pero Jesús voltea todo, Dios lo voltea todo y escoge muchas veces al que no. Lo puedo compartir en el grupo Sí. para que lo vean, es muy bueno el video. Tú ya lo viste. Y pues también hay otro video acerca del templo que vi y muy, es muy bonito saber cómo Jesús es ese tabernáculo de Dios. Ujú. Bueno, ya ese es un aporte para que vayamos dinamizando un poco más el tema y poder compartir un poco más e interesarlos sobre el tema, sobre este tema que me parece importante. No sé si están motivados a aprender de eso un poco más y hacer un poco más de dinámica. ¿Alguna otra persona vio algo de eso, de las 12 tribus? Yo creo importante que se dice sobre el padre Moisés, Abraham y Jacob, y se había explicado anteriormente que ellos no fueron los primogénitos. Y a nivel de Jesucristo, se dice que es el primogénito del Padre. Entonces Ujú. me parece importante volver a retomar lo que se había explicado desde el principio, ¿no? Que el único primogénito es Jesucristo. Amén. Bueno, gracias Silvia. Y vamos a pasar a la parte que es importante dentro del seminario de orar y por las peticiones que tenemos en este día. Solo